Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ixini Torres Álvarez, soy estudiante de la carrera de Nutrición Aplicada y el día de hoy les voy a compartir la asignación a cargo del docente de la materia de Bioquímica Metabólica del profesor Amado Israel Grandes Blanco, relacionado hacia una comparación entre salud y enfermedad de un macronutriente. Bueno, vamos a comenzar con explicar cuál es el macronutriente que se escogió. Se escogió un macronutriente que es los carbohidratos y la enfermedad que se eligió fue la diabetes. Según la OMS, la diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre. Se asocia con deficiencias absolutas o relativas en la producción de insulina. Pues como bien dice, el problema de la diabetes se centraliza entre la cantidad de glucosa disponible y la aprovechable, que tiene que ver con la insulina. Más adelante en los mapas vamos a explicar cuál es la relación que tiene y por qué se da este problema. Bueno, en este cuadro comparativo podemos ver algunos aspectos importantes a resaltar, que son las rutas implicadas en ambos procesos, tanto en salud como enfermedad, los órganos implicados en estos procesos y las hormonas que también juegan un papel súper importante en la situación de salud o enfermedad que tiene la persona. Cuando una persona está saludable y no tiene problemas de diabetes y sus niveles de glucosa son normales, podemos ver que se ven algunas rutas características, como las rutas anabólicas, que son la gluconeogénesis, la glucogénesis, la síntesis de triácidos glicéricos y la síntesis de proteínas, pues son meramente mayor número de rutas anabólicas. Y como rutas catabólicas vemos la glucólisis y la glucogenólisis. Esto es porque como la disposición de la glucosa está en sus niveles normales, pueden coordinarse adecuadamente y los órganos que intervienen en ellos no tienen mayor problema. En el caso de las partes anabólicas, los órganos que participan en ellos son el hígado, el tejido adiposo y el músculo. El hígado, como sabemos, es parte central de todo el mecanismo de control de un organismo. Y como no tiene problemas, el páncreas del lado catabólico le brinda la cantidad de insulina necesaria para que este funcionamiento sea continuo y sin problemas. Y el sistema digestivo lo incluimos aquí también en el catabólico porque pues en el sistema digestivo todo el proceso previo a la utilización de los macronutrientes en las rutas metabólicas pues no podría darse. Entonces necesitamos la descomposición en partes más pequeñas de los alimentos. Y las hormonas que están implicadas en este caso vemos que son el glucagón, la leptina y la tirosina. Eso en la parte anabólica, y en la parte catabólica sería el cortisol, la adrenalina, la grelina, la renina, la oxitocina, las orexinas, perdón, las colestociquinas y la motilina y las catecolaminas y la insulina. En este caso, vamos a explicar más adelante cuál es la función de las hormonas y cuál es el juego que tienen. Pero si vemos a diferencia del lado de la enfermedad, aquí en los órganos que intervienen en la parte del anabolismo únicamente está el hígado, porque bueno que vemos que ya hay una déficit o hay un problema en ellos. Ya como vemos en la parte catabólica no se encuentra el páncreas porque su función se ha sido nulificada, ya no puede producir más insulina y dentro de las hormonas que estaban en el catabolismo ya no encontramos la insulina, que ese es el punto neurálgico de esta situación. Y hay otras hormonas diferentes, por ejemplo, en la parte de las catabólicas estamos la adenopectina y vemos, por ejemplo, las mismas hormonas que coordinan todo lo que es el hambre y la saciedad, ¿no? Que las vamos a ver más adelante. En el caso de las rutas, que es lo que quiero centrarme en este cuadro comparativo, es que vemos que aumentan algunas rutas por la necesidad de utilizar los recursos de la glucosa que no pueden estar disponibles para el hígado. Entonces, tienen que implementar nuevas rutas y algunas de las rutas que implementan, para que veamos la diferencia, pues son la beta oxidación en la parte catabólica y la proteólisis y la ruta de las pentosas. Entonces, son rutas que tienen que alternarse en condición de la déficit que tenemos. Ok, bueno, en este caso
lo que vamos a ver es un mapa mental en el cual se trata de dibujar la situación de un organismo sin diabetes. Un organismo sin diabetes pues tiene la participación de 5 órganos principales, que sería el páncreas y el hígado, que están severamente relacionados, los músculos, el sistema digestivo y el tejido adiposo. Vamos a dividirlos así a grandes rasgos, aunque si hubiera complicaciones más adelante, pues tenemos que incluir en la parte enferma otros. Pero en la parte sana, como estamos aquí, el páncreas produce insulina, que está marcada en amarillo, y es una hormona que va a ayudar a coordinar la regulación de rutas metabólicas como la gluconeogénesis y la glucogénesis, que son rutas que van a producir obviamente sustratos que son necesarios para el organismo y utilizarlos en otros lugares. Y obviamente estas rutas pues tienen coordinación por el hígado. Este hígado también está regulado por el glucagón. El glucagón se encuentra en niveles más bajos que la insulina en este caso, y vemos que no hay ningún aumento. Todos los aumentos se marcaron con unos signos de más. La ruta de la proteólisis en el músculo es regular, tiene una síntesis de proteínas sin problemas, la síntesis es constante y no hay déficit. Y tiene un ligero intercambio entre el cortisol y la adrenalina con el hígado, y entre la leptina, el tejido adiposo y el páncreas. Entonces por eso está marcado en tenues. Ahora, los tejidos adiposos también juegan una parte importante, ya que ayudan a la síntesis de triglicéridos y también tienen que ver con hormonas como la leptina y la colecisteína. En este caso tiene que ver con la saciedad o con la sensación de satisfacción. Aquí incluimos todo lo que es del sistema digestivo y es donde lo vamos a aclarar. Porque, bueno, cuando entran los alimentos necesitan pasar por un procedimiento, y este procedimiento obviamente pues lleva un proceso de diferentes hormonas. Cuando nosotros tenemos hambre, ahí vemos a Homero todo hambriento, vemos las hormonas que intervienen, que son la grelina, las orexinas y la renina. Y cuando ya está satisfecho nuestro organismo, ya no requiere más alimentos, pues vemos que están las leptinas y las colecistoquinas. En este caso, las catecolaminas también tienen que ver con un poco del sistema nervioso central, ya que transmiten una información hacia nosotros. Y también vemos, bueno, las tirosinas, que también tienen que ver con la saciedad. En el caso del hambre, la motilina nos ayuda a el movimiento peristáltico para que los alimentos se puedan utilizar. Ok, en este mapa metabólico vamos a ver todo lo que pasa con un organismo con diabetes. Un organismo con diabetes va a tener alteraciones. Si nos damos cuenta, nuestro hígado no está teniendo relación o no está recibiendo la insulina que genera el páncreas, porque tenemos un páncreas enfermo, ahí lo vemos ejemplificado, el cual no está funcionando, los sitios de Lange no están funcionando, y por lo tanto la insulina no se produce. Esta insulina no está disponible y no puede ser utilizada la glucosa a través del estímulo de la insulina. Como la glucosa no puede ser utilizada, pues baja la glucólisis, que es una ruta metabólica en la cual se utiliza glucosa para conseguir piruvato finalmente. En el caso de esto, sube el glucagón porque baja la glucosa y pues hay una hiperglucemia. Quiere decir que hay muchísima glucosa disponible porque la insulina no nos permite seguir adelante. Bueno, entre las rutas que aumentan, pues aumenta obviamente la glucogénesis y la gluconeogénesis, que son rutas que pone a disposición el hígado para poder substituir o todas las necesidades que tiene el organismo, al igual que la beta-oxidación. En el caso de la beta-oxidación, también tiene que ver en el músculo. El músculo también ayuda mucho, se prenden algunas rutas como son la proteólisis, y estas rutas nos ayudan y la ruta de las pentosas, estas rutas nos ayudan a compensar todo aquello que nos hacía falta por la energía que nos está brindando por la glucosa. En el caso del tejido adiposo, mantiene prácticamente las mismas funciones. Si nos damos cuenta, sigue con la síntesis
de ácidos grasos. También vemos que tiene que ver con el señalamiento de las leptinas, que son unas hormonas que intervienen en el sistema digestivo. Y como dijimos hace rato, bueno, ya las explicamos, pero la diferencia aquí en las hormonas del sistema digestivo es que al haber mayor glucosa o hiperglicemia o glucemia, como le quieran llamar, ¿qué es lo que pasa? Bajan las grelinas, bajan las orexinas y baja la relina. Y entonces la señal de apetito o hambre, más bien hambre, se disminuye. Por lo tanto, pues le entran en función otras y a veces baja el apetito en las personas con diabetes. Es muy común nosotros ver esos detalles entre los síntomas que tienen. Y bueno, estas son a grandes rasgos algunas cosas. Si nos vemos, las rutas canceladas son las que tienen el problema y las que generan la dificultad de utilizar este macronutriente que se encuentra en demasía en el organismo. Bueno, a manera de resumen, vamos a ver. En salud, ¿qué pasa en la salud? En la salud el páncreas funciona normal. Y en la diabetes el páncreas tiene una disfunción, no funcionan nuestras células productoras de insulina. Por lo tanto, en salud nuestra insulina está disponible para todas las rutas metabólicas y cuando está en diabetes el individuo pues no tiene la insulina, por eso muchos de ellos tienen que ser suministrados con insulina química, ¿no? Entonces un suplemento. ¿Qué más pasa? En salud el glucagón es mucho menor que la insulina, pero cuando está la diabetes el glucagón es mayor. El almacenamiento de glucógeno se da normalmente en salud, en el hígado, pero cuando hay diabetes no se puede dar el almacenamiento de glucógeno. Existe una hiperglicemia, por esa razón no se puede dar. Y en la salud la glucemia o los niveles de glucosa son normales. Las rutas que se vieron, pues ya las mencionamos hace rato, nada más es para puntualizarlas, pues las rutas son prácticamente la misma, pero en la diabetes aumenta la glucogénesis, aumenta la gluconeogénesis y cambian algunas rutas como son la beta-oxidación y la proteólisis y la ruta de las pentosas. Bueno, muchísimas gracias por su atención y espero que esto haya servido para todos. Gracias.